Mundial en Guatemala por el Facebook y reciben este mensaje desde Mazatenango, Guatemala, Centroamérica. Acá estamos reunidos para dar seguimiento a la enseñanza sobre el Evangelio, de que Jesús es el Cristo y poder cumplir en nuestros días la evangelización mundial para preparar la venida de Cristo. Así que los bendecimos, amados hermanos de las naciones, y les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo de la palabra. Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo número 1. Amén. Es un versículo bastante corto y habla solo de una cosa. Amén. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Marcos 1:1. Yo voy a leer mi versión y después voy a pedir que usted lo lea en su Biblia. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora voy a contar a 3 y usted lo lee por favor en su Biblia. 1, 2 y 3. Amén. Oramos, Padre, te bendecimos y oramos porque tu palabra venga a darnos vida, Señor, a cada uno de nosotros, para que tu Santo Espíritu nos dé la gracia, sabiduría, revelación y entendimiento, Señor, que como humanos que somos, Señor, necesitamos en esta tierra para aclarar, Señor, nuestro entendimiento, que sea abierto nuestro entendimiento, Señor, así como los discípulos de Emaús, Señor, recibieron apertura de entendimiento, que nuestro espíritu sea abierto en este momento, Señor, para entender esta buena noticia que trata acerca de Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este versículo 1 del Evangelio de Marcos 1 es muy claro y habla de la buena noticia. Y dice, esta es la buena noticia. Otra versión dice, este es el Evangelio. Y dice luego que trata acerca de Jesús el Cristo, acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que el Evangelio se resume en esta verdad. Y el apóstol Marcos está empezando este capítulo 1 del único libro que Marcos escribe. Y empieza diciendo, yo no voy a hablar, yo no voy a escribir de otra cosa. Yo solo voy a escribir acerca de esta buena noticia. Esta es la buena noticia. No es otra cosa. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Es acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces la Biblia tiene este fundamento. La Biblia tiene este mensaje desde el principio hasta el final. Y este es el mensaje que el mundo entero hoy está necesitando. Es el mensaje que usted y yo necesitamos cada día. Es el mensaje que su familia también necesita oír cada día. Es el mensaje que la sociedad entera está necesitando hoy, cada día. Es el mensaje con el cual se puede salvar al mundo entero. Así que no es algo muy sencillo lo que nos han dado. Es algo muy grande, es algo muy profundo. Es algo, hermanos, que en realidad puede salvar al mundo entero. Y nos lo dieron a nosotros, a lo vil y lo menospreciado del mundo. Nos lo dieron a nosotros. Amén. Así que por favor, esta buena noticia no es algo simple, es algo muy grande y es algo muy profundo. Jesús es el Cristo y Él es nuestro Señor. Pero si no tenemos la revelación de Cristo, del Evangelio, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que solo aquellos que en realidad pueden entender este mensaje del Evangelio pueden llamar a Cristo su Señor. Y yo quiero explicar esta noche acerca de lo que Dios dice en toda esta escritura, en lo que es la buena noticia. Nos han enseñado que Dios es trino. Y en realidad la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es una palabra que decidieron poner en la historia de la iglesia.
Y la forma en que pusieron este nombre en la historia de la iglesia no fue muy cómodo. Realmente fue debido a una presión política en su tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de que Dios es uno, parece que muchos entran en una confusión y entonces llegan a pensar que Dios es tres. Pero la Biblia dice que Dios es uno. Y entonces este nombre, esta palabra, en algún momento causó mucha confusión. Y yo quiero aclarar esta noche acerca de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen acerca del Evangelio. Entonces, quiero empezar aclarando qué no es el Evangelio. Muchos creen que el Evangelio consiste en una religión que deben seguir, pero en realidad el Evangelio no es una religión. Diga conmigo, el Evangelio no es religión. Y mucha gente es muy religiosa. Y en realidad muchos que van a las iglesias son gente religiosa. Y otros dicen, no, es que ya no somos religiosos, pero no entienden lo que es la religión. Y aunque dicen que ya no son religiosos, siguen practicando una religión. Por ejemplo, yo escucho muchas personas que van a la iglesia y dicen, es que ahora nosotros ya no somos religiosos. Y yo les he preguntado, ¿y por qué dicen eso? Y entonces me dicen, es que ahora ya celebramos la Navidad. Antes no la celebrábamos porque éramos religiosos. Ahora ya comemos fiambre. Antes no comíamos fiambre el 1 de noviembre porque éramos religiosos. O sea, entonces, para ellos eso es ser libre de la religión, ¿verdad? Entonces muchos tienen el concepto de que el Evangelio sigue siendo una religión y aunque dicen que no son religiosos, al final siguen practicando una religión. Entonces el Evangelio no es una religión, tampoco es un conocimiento teológico, tampoco es un conocimiento científico que pueda confirmar la existencia de Dios. No. Muchos dicen, es que sí, el Evangelio, sí, la Biblia, sí, las Escrituras, sí, eso confirma la existencia de Dios. O muchos vienen y dicen, sí, la ciencia también está confirmando lo que la Biblia dice, así que el Evangelio sí confirma la existencia de Dios. Y creen que eso es el Evangelio, algo que confirma la existencia de Dios. Pero el Evangelio es mucho más grande que todo eso. Otros más piensan que hacer acciones de caridad o tener buenas obras que los hagan ver o sentir mejor con ellos mismos y con su propia conciencia, eso es el Evangelio. Y entonces dice, es que ahora yo soy diferente, ahora yo me siento bien porque ya voy a la iglesia, entonces ya no veo, ya no le robo a mis jefes, ya no le miento a mi mujer, o ya le devuelvo el vuelto a mi marido. Pero, o sea, mujeres piensan muchas cosas, ¿verdad? Y piensan que eso es el Evangelio. Pero en realidad, eso no es el Evangelio. No es algo que yo ya sé. No es algo que yo ya aprendí y que no necesito saber nada más de él. Eso es religión. En el momento que yo creo que ya lo sé todo, en ese momento me volví un religioso. En el momento que yo ya creo que ya no necesito aprender más, que ya no necesito saber más, que eso es todo, que no, en ese momento me vuelvo religioso. Yo necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Y necesito seguir aprendiendo acerca de Cristo todos los días de mi vida. Porque si no, corro el riesgo de caer de la gracia. Corro el riesgo de fracasar en mi fe. Así que, por favor, vean el Evangelio como lo que necesitan para vivir todos los días. No es algo secundario, no es algo que me complementa, no es algo, sí, voy a ir a oír. No, es algo que yo necesito cada día. Lo debo ver como el agua que debo beber todos los días. Sin agua me muero. Así que necesito beber el agua. Pero este Evangelio en realidad trata de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Él es la buena noticia. De eso trata el Evangelio, del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre Celestial para una sola cosa. ¿Para qué cosa fue enviado Cristo? Para solucionar el problema espiritual y eterno de toda la humanidad.
y no solamente para solucionarnos los problemas de esta vida terrenal. Claro que como consecuencia de tener el Evangelio voy a tener paz. Claro que como consecuencia de tener el Evangelio y la fe correcta voy a vencer al mundo. Claro que sí, pero Cristo vino, no para que yo me descubra a mí mismo. Cristo vino, no para que yo me vuelva un legendario. Cristo no vino, hermano, para que yo pueda sentirme bien y ahora aquí y disfrutar el mundo. No, no. Cristo vino para resolver mi problema espiritual en primer lugar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:19 que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, en realidad somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Es decir, que si yo creo en Jesús o en Cristo solamente para que me resuelva mi problema en esta vida, doy lástima. Doy lástima. Soy el más digno de lástima de todo el mundo si creo en Cristo solamente para que arregle mi vida en esta tierra. Debo creer en Cristo como aquel que arregló mi problema espiritual, que resolvió mi problema espiritual y que solucionó todos mis demás problemas también. Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio. Entonces, el testimonio de Dios en toda la Biblia, en toda la creación, en todo lo que usted se pueda imaginar, hay un solo testimonio. No es que hayan dos testimonios, es que Dios no está hablando de dos cosas, Dios está hablando de una sola cosa. El testimonio de Dios es acerca de Jesús como el Cristo. El Evangelio es que el mismo Cristo cuando vino dio testimonio que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo cuando vino a dar testimonio que Jesús era el Cristo. Y el Padre cuando habló dando testimonio de que ese Jesús era su Hijo, el Cristo. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, por favor, quiero que abra su Biblia. Primera de Juan 5, y vamos a leer dos versículos. El versículo 6 y el versículo número 9 de Primera de Juan, capítulo 5. Amén. Primera de Juan 5, verso 6 y verso 9. Vamos a leer primero el verso 6. ¿Lo tiene ya? Cuento a 3, 1, 2 y 3. Es el verso 6, ¿verdad? Ahora leamos el 9, 1, 2 y 3. O sea, hay un testimonio en la tierra, pero hay un testimonio eterno. Si recibimos el testimonio terrenal, el testimonio de la tierra, también debemos recibir el testimonio celestial. Si creemos lo que estamos viendo aquí y podemos entender, ¿cómo no vamos a creer lo que Dios mismo está diciendo? Entonces, tenemos que entender en primer lugar que Jesús el Cristo es Dios mismo. Amén. Es Dios mismo. Esto es extraordinario. Esto es impresionante. Que Dios mismo haya bajado a la tierra y haya dado su vida por mí, por usted, por todos. Que Dios mismo haya hecho eso. Es que el Cristo es Dios mismo. Eso es lo que la Biblia dice en Juan 1, verso 1 al 3, y dice que en el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Otra versión dice el verbo era Dios. Pero en el original es la palabra era Dios. La palabra era Dios. El que es la palabra. El que es la palabra. Existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Es que Cristo es Dios mismo, la palabra.
Por eso, cuando a Adán y Eva le dan el pacto, le dieron la palabra. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva entonces? Perdió a Dios, perdió a Cristo, perdió la palabra. Perdieron el pacto. ¿Qué podemos perder nosotros hoy? Lo mismo. Por eso es que Jesús el Cristo es Dios mismo. Dios era la palabra. Dios estaba allí, era la palabra. Sin Él nada fue creado. Él es Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 25 y 26. Así que le decían: ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Le preguntaban: ¿quién eres? Dinos quién eres. Y él les decía: soy lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Les estaba diciendo: yo soy el enviado de Dios. Yo soy el enviado del Padre. Yo se los he dicho desde el principio. Le preguntaron si él era el Cristo. Y esto fue lo que él contestó. Entonces, él está diciendo que él mismo es Dios. En Juan capítulo 10, por favor abra su Biblia. Versículo 24 al 26. Juan capítulo 10, verso 24 al 26. Quiero que lo lea, son 3 versículos. ¿Lo tienen? Cuento a 3 entonces, 1, 2 y 3. Dímelo, si eres tú el Cristo, dímelo. Y él le dice: se los he dicho abiertamente, pero usted no cree. Ustedes no creen que yo soy el Cristo, que yo soy el enviado. Yo ya se los dije. Yo soy el que Dios dijo que iba a venir. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Amén. No es que pretendamos que solamente nosotros tenemos la verdad. Por favor, no crea eso nunca. Dios tiene discípulos en todo el mundo. Y tal vez no los conocemos. Un día nos vamos a encontrar. Y de verdad nos vamos a llevar sorpresas. Pero es que algunos no van a creer que Él es el Cristo. Es muy sencillo. Es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Se parecen bastante. Pero no nos toca a nosotros decir quién es trigo y quién es cizaña. No estamos en el mundo para hacer eso. Dios no nos mandó a decir: arranquen el trigo ahora. Eso lo van a hacer los ángeles. Amén. No nos mandó a decir quién sí y quién no, quién tiene y quién no tiene, sino que nos mandó a dar el Evangelio, a sembrar el Evangelio, a poner la semilla del Evangelio. Y ese es el gozo más grande. Pero el Evangelio dice que el que lleva la semilla tendrá lágrimas de sus ojos. Llevar el Evangelio no es fácil. Llevar el Evangelio dice que el que lleva la buena semilla irá llorando. Irá llorando. Irá llorando y va a esparcir la buena semilla. Es que llevar el Evangelio no es fácil, hermano. No es fácil. Pero la iglesia hoy no quiere llevar el Evangelio. La iglesia hoy quiere estar acomodada. La iglesia no quiere pagar el precio de sembrar el Evangelio. No quieren llevar la buena semilla porque hay que llorar. Pero después dice que volverán. ¿Volverán cómo? Volverán con gozo. Y traerán sus gavillas. Amén. ¿No le da gozo a usted eso? Amén. Es que llevar el Evangelio es lo que Dios nos ha dado. Por eso es que tenemos que entender claramente este mensaje. Dios mismo vino para darnos este mensaje. Dios descendió, hermano. Eso es para mí eso, yo no lo puedo terminar de entender. ¿Cómo es que Dios desciende? Dios dejó su trono, dejó su gloria, se despojó de todo y vino a la tierra para darnos el Evangelio.
Amén. Y no se lo dio a todos. Encontró a unos pelones aquí. Y nos lo revela. Amén. Entonces, Jesús, quien es el Cristo, es el único que nos puede revelar al Padre. Y por eso fue que Él vino, para revelarnos a Dios. Por eso es que Él descendió dejando su gloria para revelarnos a ese Padre celestial. Creer que Jesús es el Cristo significa entonces que todas las bendiciones vienen a través de Él. ¿O no lo dice Efesios capítulo 1? Bendito, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, quien nos bendijo, ¿qué dice? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Amén. Esto es el Evangelio. Es que todas las bendiciones vienen a través de Él. En Jesús el Cristo comienza y termina todo. Él es el principio, es el final, el alfa y la omega, la primera letra y la última letra. Él es el comienzo y no es la terminación de todo. Él es el autor y es el consumador de la fe. En Cristo, hermano, comienza y termina todo. Amén. Por eso es que solamente en Él se encuentra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la evangelización mundial. Y solamente se puede hacer cuando hemos tenido la revelación de Jesús como el Cristo en nuestra vida. Solo en Cristo podemos encontrarnos con el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y entonces entendemos que todo lo que sucede está en el plan perfecto de Dios para tu vida. No eres el producto de la casualidad o del Big Bang o de cualquier otra cosa. No, es que tú eres parte del plan perfecto y eterno del Dios Todopoderoso. Amén. No es casualidad que nos hayamos encontrado acá. No es casualidad que hoy estés aquí. No es casualidad que se te haya revelado el Evangelio de la Biblia. No, es que hay un plan perfecto y eterno alrededor de tu vida. Amén. Como dice el canto, si yo no te hubiera encontrado, si no me hubieras encontrado, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría usted hoy? Pero lo encontraron. Lo encontraron. Tal vez pudiera estar usted con uno de sus grandes ventiladores ahí en una playa. Con todo el dinero que quisiera usted tener. Con todas las comodidades, con toda la riqueza, con toda la gloria, con toda la fama, con todo. Pero no está ahí. Está aquí. Aguantando el calor. Y ahora que el pastor se le ocurre hacer el culto aquí con más calor. Está aquí, pero aquí lo encontró el Señor con el Evangelio. Y entonces va a usar su vida para la evangelización mundial. Amén. Esto es el plan perfecto y eterno de Dios. Solo en el Cristo podemos encontrarnos con la voluntad de Dios y con el plan perfecto y eterno de Dios. Y al final, la gente habla mucho del propósito de Dios y dicen, sí, es que Dios tiene un propósito para cada quien, pero no saben cuál es. ¿Verdad que todos los cristianos hablan de eso? Los que van a, es que, ay, como hay un propósito, hermano, le dicen aún. ¿Y cuál será? Ore. ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Si no lo has entendido. Ay, hermano, que se te revele el Evangelio. Pero yo ya entendí que estoy aquí en esta tierra con un solo propósito, dar a conocer que Jesús es el Cristo y que viene pronto. Ese es el propósito de mi vida, no es otro. Amén. Entonces solo en Cristo se nos revela
el Padre y su plan y su propósito y su voluntad y las bendiciones y todo donde comienza y donde termina todo. En Él se revela todo a través de Cristo. Dice Mateo 11:27. Jesús hablando, dice: mi Padre me ha confiado todo. ¿Usted quiere tener con usted al que le confiaron todo? Él necesita a Cristo. Mi Padre me ha confiado todo. Mi Padre me dio todo. Y nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente el Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. O sea, el Hijo revela al Padre. El Hijo revela a Dios. El Hijo nos regresa a Dios. El Hijo nos devuelve a Dios. Por eso es que solo a través de Él es que podemos llegar a Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces ya vimos que Cristo dio testimonio de que Él era el enviado de Dios. Entonces, Cristo es Dios. Ahora vayamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica que Jesús es el Cristo. Él es el Cristo. Esa es ¿cuál es el testimonio del Espíritu? Es que Jesús es el Cristo. Usted ya lo leyó anteriormente en 1 de Juan 5:6, ¿verdad? Y dice: y Jesús Cristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Entonces, ¿de quién da testimonio el Espíritu Santo? Es que Dios mismo da testimonio de Dios mismo. Dios mismo confirma que Él es Dios, porque no hay mayor testimonio que el de Dios. Y entonces cuando vino como Cristo, dio testimonio que Él era Dios, que Él era el Cristo. Y ahora vino con el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. ¿Y a qué vino el Espíritu Santo? A confirmar, a dar testimonio que Dios es Dios, que Jesús es el Cristo, que a eso vino el enviado de Dios. Juan capítulo 15, verso 26. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá, Juan 15, 26. Él vendrá del Padre. Él vendrá del Padre. Y dará testimonio acerca de mí. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de Cristo. ¿O no es clara la Biblia? ¿O no es clara la Biblia? Entonces el Hijo da testimonio de que Él es el Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el Cristo. Si miramos la obra del Espíritu Santo. Y durante muchos años creímos que la obra mayor del Espíritu Santo era traernos los dones del Espíritu. Y claro que Él trae los dones a la iglesia. Claro que sí. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios con nosotros. No es una fuerza, no es un amigo que llegó a la par. Es Dios mismo que vino a morar dentro de nosotros. Entonces, claro que Él es el Consolador. Claro. La Biblia dice, Él es el Paracletos, el que está a nuestro lado, el que está con nosotros. Él es el guiador. Claro que sí, pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿A qué vino el Espíritu Santo? ¿A quién vino a revelar? El Evangelio de Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de la justicia de Dios y convencerá al mundo del juicio que viene. Tres cosas.
El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. De 3 cosas. A eso le llamamos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo. Al mundo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Entonces, ¿a quién va a usar el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? A los que tenemos al Espíritu Santo, a los que ya Dios está con nosotros, a los que tenemos el Evangelio. Y entonces, cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y empieza en el versículo 9 a describir cada cosa. Y dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es el pecado del cual nos habla la Biblia, que se llama el pecado original. El pecado original consiste en negarse a creer en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el pecado del mundo. Si usted se da cuenta, aquí encontramos el problema del pecado. El problema del pecado del mundo es no creer en Cristo. Ese es el problema del pecado original del mundo, no creer en la palabra, no creer en el enviado, no creer, igual que Adán y Eva, no creyeron en la palabra que les habían dado. El pecado del mundo hoy es el mismo del de Adán y Eva, cuando no pueden creer que la palabra, que Cristo, que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Verso 10, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Qué significa esto? Que Él ya abrió el camino para que la justicia de Dios descendiera, para que pudiésemos vivir no bajo la justicia humana, sino bajo la justicia de Dios. Es que Él vino a resolver el problema de la separación. Él vino a abrir el camino nuevo, el camino vivo, y Él es el camino. Es decir, es el profeta que resuelve el problema de la separación. Es el sacerdote que resuelve el problema del pecado. Y el versículo 11 dice que el juicio vendrá también, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, Satanás. Y solo Cristo derrotó a Satanás. Y Satanás ya fue juzgado. Aunque él gobierna este mundo, ya fue juzgado. Así que Cristo vino a vencerlo como verdadero rey, sacerdote y profeta. Pero el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de esta obra. Amén. ¿Está claro para usted el Evangelio? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entonces? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es el pecado del mundo? No creer que Jesús es Cristo. ¿Y por qué habla de la justicia? Porque Él ya abrió el camino que nos separaba, ¿sí? ¿Y por qué habla del juicio? Porque Satanás ya fue juzgado, ya fue derrotado. Y el que lo derrotó y lo juzgó, viene pronto. Y está con nosotros. Y viene a levantarnos. Y viene a traernos. Amén. Esta es la victoria, la fe que vence al mundo. La fe que da victoria en medio del mundo. Entonces, claro que hay dones. Claro que hay dones del Espíritu. Claro que sí. Claro que hay manifestaciones del Espíritu Santo. Nunca las hemos negado. No las vamos a negar. Eso está en la Biblia. Pero ¿para qué dejaron los dones? ¿Para qué nos dejaron los dones? Si el Espíritu vino a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado, ¿para qué cree usted que nos dieron los dones a nosotros? Para que podamos conocer a Cristo. Amén. Entonces, ya vimos que Jesús dio testimonio de que Él es el Cristo. Ya vimos también cómo el Espíritu Santo vino a hacer su obra y dar testimonio de que Él es el Cristo. Pero también el Padre dio testimonio de Jesús como el Cristo. En Mateo 3, 16 y 17, es un momento que las Escrituras decían y que era necesario que la justicia de Dios se cumpliera. Y entonces en Mateo 3, 16 y 17 dice que cuando Jesús fue bautizado,
enseguida subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y luego una voz de los cielos decía, ¿qué decía? ¿A quién? ¿Qué decía? Entonces, si está diciendo que este es su hijo, ¿quién está hablando? El Padre, Dios mismo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Padre está dando testimonio que ese Jesús que lo está obedeciendo y que se está bautizando, que está recibiendo el Espíritu Santo en ese momento, al verlo descender como paloma, el Padre mismo está diciendo, este es mi hijo, en él yo me gozo. Amén. Dios estaba diciendo que él es su hijo, el enviado de él. Pero hubo otro momento. En el Evangelio de Marcos lo encontramos, capítulo 9 y versículos 5 y 7. En realidad, en muchos pasajes de la Biblia, el Padre da testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo dice claramente el Padre. Pero en Marcos 9, versos 5 al 7 dice, habla del momento de la transfiguración. ¿Se recuerda de ese pasaje? Allí iban dos con Jesús. ¿Se recuerda quiénes eran? Se encontró con dos, pero iban dos con él. Pedro y Juan. Me parece que era Pedro y Juan los dos que iban. Y se encontró con Moisés y con Elías. Y entonces, Marcos 9, 5, 7, entonces intervino Pedro. Pedro siempre como que le gustaba llamar la atención, ¿verdad? Pedro es como aquellos hermanitos que siempre quieren estar metidos en todo, ¿verdad? Entonces Pedro intervino al ver la transfiguración y miró a Elías y miró a Moisés y miró a Cristo. Y cuando usted lee los versículos anteriores al 5, dice que sus ropas eran resplandecientes como ningún lavador puede lavar. Los que hemos tenido oportunidad de ver la nieve en gran cantidad, usted mira blanco. Es como, su ropa no le queda así. Es que ningún lavador puede lavar de esa manera. Y dice que sus ropas se volvieron resplandecientes, como la nieve. Y entonces intervino Pedro, ¿verdad? Como quien dice, aquí estoy yo también. Y dijo a Jesús, Rabí, maestro, es bueno que nosotros estemos aquí. Miren, Pedrito, es bueno que nosotros estemos aquí, porque nosotros levantaremos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Miren lo que Pedro propone. Es la transfiguración, hermano. Y lo que se le ocurre proponer, si los otros estaban hablando de la evangelización mundial. Si usted sigue leyendo lo que hablaba Elías y Moisés, era sobre la evangelización mundial. Y Pedro queriendo hacer enramadas para los 3. Es bueno que nos quedemos por aquí. Aquí está muy bonito, todo está blanco, miren. ¿Verdad? Y aquí vamos a hablar con Moisés y con Elías. Y dice, pues él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Entonces, cuando uno no sabe qué decir, es mejor quedarse callado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O no? Es mejor quedarse callado. Y tenía miedo, o sea, no sabía ni qué decir y tenía miedo. Dos cosas agravantes, ¿verdad? No, si no tienes nada que decir, contemplar solamente lo que Dios está haciendo. Y si tienes miedo, necesitas el Evangelio. Entonces el verso 7 dice, vino una nube haciéndole sombra, como diciendo, Pedro,
yo no necesito tus enramadas. Si yo le digo a una nube, ven y haz sombra, viene la nube y hace sombra. El mensaje para Pedro es, Pedro, cree que yo soy el Cristo. Ya te presenté a Moisés, ya te presenté a Elías, y ahora te voy a mostrar que soy la nube también. O sea, se le reveló a Pedro de muchas maneras. Y una nube vino a hacerle sombra, y desde la nube vino una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. El Padre dio testimonio de que este Jesús era su Hijo, el Cristo, el Mesías, el enviado. Entonces, si revisamos bien la Biblia, llegaremos a la conclusión de que el testimonio de Dios es uno solo. Es declarar al mundo entero que este Jesús, que este Mesías, que este enviado, que este rey, que este sacerdote, que este profeta es el Cristo, la vida eterna. Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Voy concluyendo esta noche. Primera de Juan 5, verso 9 al 12. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. O sea, este es el testimonio de Dios, que Él, o sea, Dios mismo, ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, lo vuelve a repetir. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio de Dios mismo. Pero contundentemente podemos encontrar que el testimonio de Dios es uno. Así cuando usted, por ejemplo, mira a la creación, contemple la creación, y cuando usted contempla la creación, llega a una conclusión. Se requiere de alguien que haya intervenido en esta creación. Y la Biblia dice en el Salmo que los cielos cuentan o señalan o dan a conocer, ¿qué cosa? La gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Es Cristo. Entonces los cielos, ¿de quién hablan? De Cristo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. ¿Y quién fue el creador de todo? ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Por Él, para Él, y en Él subsisten todo. Está hablando toda la creación, da el testimonio de Jesús como el Cristo. Amén. Amén. Las Escrituras dan testimonio de Jesús como el Cristo. Los ángeles en Belén, ha nacido en Belén, paz a los hombres, de buena voluntad. Los ángeles dan testimonio de Jesús como el Cristo. La cruz y la resurrección dan testimonio de Jesús como el Cristo.
Fue necesaria la cruz y fue necesaria la resurrección. Y eso, todo eso, aunque fue algo dramático, al final dan testimonio de que Él es el Cristo. Amén. Cuando Él fue levantado de la tumba, las rocas se partieron desde abajo. El Hades fue conmovido y las profundidades se abrieron porque estaban dando paso al que había resucitado. Y fue llevado y traspasó los cielos y pasó sobre la tierra y nos abrió un camino nuevo y un camino vivo. Así que desde lo más profundo reconocen que ese que pasó ahí es el Cristo. Las rocas se abrieron porque viene el Cristo. La tierra tembló y los cielos fueron conmovidos y se abrió el camino nuevo y vivo porque el Cristo estaba siendo levantado. Y cuando llegó, dice la Biblia, que iba rodeado de millares y millares. Y los ángeles preguntaban, ¿quién es ese Rey de gloria que viene? Y los portones eternos se tuvieron que abrir. Ábranse, oh puertas eternas, porque el Rey de gloria entrará. Y entonces los ángeles preguntaban, los querubines preguntaban, ¿y quién es ese Rey de gloria? ¿Quién es ese Rey de gloria que viene? Y el que llegaba era el Cristo. El Cristo. Es que todo da testimonio de que Él es el Cristo. Los milagros, las señales de ayer, de hoy y de siempre son para que creamos, porque dan testimonio de que es el Cristo. Nuestra vida debe servir para este propósito. Dar a conocer que Jesús es el Cristo. Como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas al mundo. ¿Y qué pueden leer en nosotros? Que no puedan leer otra cosa más que el único mensaje, el propósito, el plan, la voluntad, el misterio de Dios. Que puedan leer en nosotros como cartas abiertas que Jesús es el Cristo. Amén. Les puedo seguir mencionando más de 60 cosas donde he encontrado el testimonio de que Jesús es el Cristo. En realidad todo, absolutamente todo, da testimonio que Jesús es el Cristo. Entonces esto es cuando no se puede creer. Esto es como cuando usted se mete bajo una gran cascada y el agua le cae encima y le moja todo y lo golpea todo y usted está bajo la cascada soportando toda el agua, pero sigue diciendo, vaya que no me estoy mojando, vaya que no me voy a mojar aquí. Es que todo da evidencia de que te estás mojando. Así es esto. Todo da evidencia de que Jesús es el Cristo. Pero si no lo puedes creer, eres como ese que está bajo la cascada, creyendo que no se va a mojar, aunque toda una cascada le esté cayendo en la cabeza. Entonces eso solo sucede porque tus ojos están cerrados a este testimonio de que Jesús es el Cristo. Amén. Oro para que usted pueda seguir creyendo el resto de su vida que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, qué grandeza y qué pequeñez la nuestra, Señor. Porque cuando podemos contemplar tu grandeza, nosotros nos volvemos insignificantes, Señor.
nos volvemos como un punto en medio de toda la creación. Padre, hoy queremos reconocer que Jesús es el Cristo para nuestras vidas y que ese es el fundamento de toda nuestra vida, Señor. Cuando podemos contemplar tu majestad, cuando podemos contemplar tu gloria, Señor, en realidad nos quedamos cortos de entender tu gran misericordia. Y por eso te necesitamos cada día, Padre bendito. Por favor, revélatelos cada día. Por favor, Señor, que no seamos vanidosos, que no seamos orgullosos, Señor, de habernos tú encontrado, sino que podamos, Señor, reconocer que esto es por tu gracia, que cuando no merecíamos nada, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Señor, tú nos amaste, aún con toda la oscuridad que había en nosotros, aún con todo el vacío que había en nuestra vida, aún, Señor, con todo el desorden y las tinieblas que rodeaban nuestra vida. Señor, nos amaste. Nos amaste de tal manera que viniste a la cruz, que no terminamos de entender, Señor. Oh, solo podemos decir que es por tu gracia que no hemos sido consumidos. Es por tu fidelidad que permanecemos de pie, Señor. No permitas, oh Dios, que nuestro espíritu se enaltezca, que nuestra carne se levante, sino que, Señor, podamos estar postrados ante el Evangelio cada día, para darnos cuenta, Señor, lo insignificantes que somos, los miserables que somos, lo perdido que estábamos, Señor. Señor, aquí estamos esta noche. Nosotros somos tus hijos, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, podamos entender de manera más profunda el Evangelio. Y que ese Evangelio entre, Señor, a nuestros huesos. Que entre a nuestro espíritu. Que nos inunde. Y que podamos, Señor, estar delante de ti cada día. Señor, ayúdanos con temor y temblor vivir esta salvación. Señor, ayúdanos con temor y temblor a obedecer tu palabra. Por favor, ayúdanos, oh Dios. Yo bendigo la vida de tu pueblo, Padre, que recibe tu palabra esta noche. E invoco tu nombre sobre ellos con la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Padre. Amén y amén.